Hola, bienvenidas a mi canal Rosgrumi. Seguimos con nuestro muñequito de esta semana, que en este caso es Mario Bros bebé. Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Vamos a comenzar. Ok, vamos a empezar ya en el último video a armar nuestro Mario Bros. Y para eso vamos a unir la cabeza con el cuerpecito, ¿sí? Ya saben que lo vamos a hacer tomando un punto de la cabeza y un punto del cuerpo. Y así nos vamos a ir todo alrededor hasta que quede bien unida la cabeza con el cuerpo, ¿sale? Así vamos a ir uniendo todo. Cuerpo con cabecita. Ok, aquí yo ya pegué las orejitas y las vamos a pegar con silicón, ¿sale? Quitamos esta piececita para poder colocar y pegar la orejita, que yo lo hice con silicón caliente. Y luego vamos ya a ensartar en una aguja de estas pequeñitas de textileras. Vamos a ponerle hebra en color café, el color del pelo, y vamos a coser unas puntaditas aquí en el pelo para que podamos, ya que esté bien firme, y también en los mechones. Yo en mi caso le voy a poner este hilo color negro, ¿sí? Entonces yo aquí voy a darle unas puntaditas, ¿sí? Aquí al mechoncito, ¿sale? Una simple puntadita para que no se levanten los mechoncitos. Entonces, así como lo estoy yo realizando, así lo vamos a hacer en cada mechón. Antes de colocarle la puntadita, vamos a acomodarlos como nosotros queramos que queden. Y vamos de aquí a pasarnos acá arriba para darle la puntadita en la parte de aquí, para que no se vaya a despegar, ¿sale? Así como vamos a ir dando la puntadita, así vamos a ir retirando los alfileres que nos sirvieron de apoyo. Y así nos vamos también igual con así como dimos una puntadita aquí. Nos pasamos aquí en medio. Damos otra puntadita. Y así vamos a ir dando puntaditas, ¿sale? Miren, puntadita tras puntadita. Aquí acomodamos nuestro mechoncito. Nos pasamos hasta acá abajo. Y aquí es donde le vamos a dar su puntadita, acomodando el mechoncito donde queremos que quede. Y listo. ¿Sí? Y así lo vamos a hacer en cada mechoncito y todo alrededor de aquí de arriba. Listo, ya quedó el pelito todo colocado, todo dándole unas puntaditas. Y ahora vamos a colocarle la naricita.
La naricita, igual, miren, chicas, nosotros tenemos así el anillo mágico de esta manera, entonces nosotros vamos a colocar la nariz así. Siempre tenemos el típico de colocar la nariz con el anillo hacia enfrente que se vea, pero ahora lo vamos a colocar de esta manera. ¿Sí? Primero vamos a acomodar los ojitos más o menos en donde queremos que vayan. ¿Sí? Con unos alfileres para poder saber dónde colocar la naricita, que nos quede en la posición que nosotros queremos. ¿Sí? Vamos a colocar así los ojitos, disimulando mientras. Y esto no les puedo decir yo en qué vueltas, porque ustedes van a colocar los ojitos dependiendo dónde quieran que vayan. ¿Sí? Que vamos a ver la nariz. Miren, si este ojito está muy pegado, lo vamos a recorrer un poquito. Y un poquito más para arriba. De esta forma. Y así, la naricita tiene que quedar aquí. Así. ¿Sí? Porque también igual tenemos que ver dónde va el sombrerito. Entonces vamos a... Los puntos altos que hicimos del gorrito, esos van a ir hacia enfrente, ¿sí? Y vamos a ver la mitad y la mitad, que nos quede especialmente en la mitad, ¿sí? Aquí vamos a colocar alfileres donde queremos que vaya nuestro gorrito. Si nos queda un poquito flojos, no se preocupen, vamos a ir dándole puntaditas y en las mismas puntaditas vamos a ir acomodando nuestro, vamos a ponerlo más para arriba. Donde está la orillita del pelo, ahí vamos a colocar así, ¿sí? Porque ahí vamos a darle unas puntaditas a nuestro gorro. Si nos queda más grande el gorrito que tenga mucho vuelo, no se preocupen, no se preocupen. Aquí sí lo vamos a bajar un poquito más. Y arriba va a ir más alzado, ¿sí? Que después con las cosidas vamos a ir acomodando. ¿Por qué? Porque quiero que nos dé esa... quiero que nos dé en la parte de enfrente eso como si estuviera más alzado de aquí de enfrente y más cortito de aquí atrás. Nuestro gorrito. Entonces vamos a colocarle aquí. Y así como tenemos nuestros alfileres, así vamos a ir colocando nuestras puntaditas. Así como hicimos del pelo, así vamos a hacer en nuestras puntaditas aquí con nuestro hilo, nuestra aguja y nuestro hilo en color rojo, ¿sí? Vamos a ponerle tantito color rojo y vamos a darle unas pequeñas puntadas todo alrededor. Vamos a empezar de esta forma. Igual como hicimos nuestro pelito, así vamos a irlas dando las puntaditas a nuestro gorrito, ¿sale? Miren, tomando así. ¿Sí? Aquí mismo darle unas puntaditas pequeñitas a nuestro gorrito.
y dándole unas puntaditas. Todo alrededor, ¿sale? No importa que queden estos espacios, miren, muy bombados. Ahí se lo vamos a ir acomodando, no quede que quede fruncido, porque obviamente el gorrito va a estar más grande que nuestra cabecita, pero de eso no hay ningún problema. Se puede ir adaptando al tamaño de la cabecita. ¿Sí? Y así vamos a ir fijándola. No van a cerrar todo completo. Ya cuando nos quede un pequeño espacio, ahí vamos a dejar de coserle para ingresar la guata, porque vamos a rellenar nuestra gorrita. ¿Sí? Así, miren. Así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Aquí ya dejamos un espacio y aquí es donde vamos a rellenar nuestra gorrita. ¿Sí? Y ahorita vamos a cerrar ahí en esa parte. Y vamos a ir ya rellenando hasta acá atrás de la gorrita. ¿Sí? Así vamos a ir rellenando, hasta que nos quede nuestra gorrita bien rellena. Y también igual lo más importante es que se rellene aquí enfrente y la parte de acá de atrás. ¿Sí? Acomodando y distribuyendo muy bien el relleno de nuestra gorrita. Ando moviendo la cámara. Vamos a rellenar muy bien nuestra gorrita. Que el huequito, si a ustedes comiencen de aquí de enfrente a cerrar, y que el huequito les quede como por aquí atrás para que no estén batallando tanto. A mí me quedó aquí enfrente. Se batalla un poquito más que cuando lo hacemos, que quede la abiertita aquí por un lado o acá atrás. Entonces procuren de que su abiertita les quede aquí a un lado o atrás, ¿sale? Para que no batallen tanto en ingresar el relleno. Aquí lo vamos a ir distribuyendo así cuando ya esté aquí adentro. Listo. Entonces ahora vamos a seguir cerrando nuestra gorrita de esta manera. ¿Sí? Ok, ahora vamos a unir esta pieza a la cachuchita, ¿sí? Vamos a ponerla de esta manera, checando que sea la mitad, así. Vamos a ponerla de esta manera y vamos a ir, pegando, vamos a ir dándole unas puntaditas. Vamos a ir dándole unas puntaditas aquí. Para unir que sea la víscera de la cachuchita, ¿sí? Dándole unas puntaditas aquí. Y vamos a unir cosiendo para que quede ya unida a la gorra. De esta forma. ¿Sí? Vamos a ir así poniéndole de lado a lado para que quede de esta forma, ¿sí? Así lo vamos a hacer todo hasta terminar. Miren, y así les tiene que quedar la gorrita de enfrente, ¿sí? De esta forma. Y ahora, chicas, el circulito vamos a pegarlo. Yo en mi caso lo voy a pegar, lo voy a poner de esta forma, ¿sí? Déjenme levantar un poquito la cámara que la veo muy abajo.
vamos a pegarla aquí de esta forma, ¿sí? Antes de pegarla vamos a hacerle la forma, miren, así se vería nuestra cachuchita de Mario normal, ¿sí? Pero nosotros queremos que quede esta forma como está en la película, ¿sí? Para las chicas que vieron la película, pues ahí van a estar checando que la cachuchita de Mario tiene esta forma de la cachuchita, ¿sí? Entonces esa forma la vamos a realizar para que nos dé aquí en la cachuchita. Ok, entonces ahora para ponerle darle esta formita al gorrito, vamos a realizar contando de aquí de la primera línea, vamos a contar, déjenme ver si es desde ahí, va a ser 1, 2, 3, no, vamos a contarle de aquí del primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a contar 8 y vamos a, de aquí de atrás de la oreja es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí. Entonces vamos a meter nuestra aguja. Vamos a meter nuestra aguja y vamos a salir aquí entre la vuelta 8 y 9. 8 y 9. Aquí salimos. Déjenme salir aquí en la mera. Sí, aquí. Entonces ahí vamos a dejar, hasta aquí vamos a dejar una hebrita más o menos larguita para darle ahorita el nudo. ¿Sí? Para hacerle el nudito. Y vamos a pasar, de aquí donde fue 1, 2, 3, 4. Vamos a pasar 4, entonces vamos a contar desde aquí donde sacó la hebrita, 1, 2, 3, 4. Y vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Y vamos a salir, nomás déjenme esconder la hebrita en medio del pelo. Vamos a esconder la hebrita en medio del pelo para que no se note el nudito que vamos a hacer. Podemos abrir aquí, miren, aquí a un ladito aquí en esta abertura del pelito. Ahí podemos ingresar nuestro hilo, por ahí podemos meternos, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. Sí, para que ahorita que hagamos el nudito, pues no se vea, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo aquí en medio del pelito, dejando así la hebrita para poder coser. Y vamos a contar a partir de aquí donde sacamos el hilo, va a ser 1, 2, 3, 4, aquí. ¿Sí? Y vamos a salir a un costado, no en la misma, no donde ingresamos ahorita. Va a ser hacia un costado para que el nudito que vayamos a hacer, pues se pueda quedar ahí atorado y no se meta nuevamente en el mismo punto, ¿sí? Les va a quedar así de ladito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a jalar nuestra hebra, las dos hebras, tanto como una y la otra. Vamos a jalar así, ¿sí? De esta manera para que les dé este huequito, ¿sí? Este huequito. Entonces vamos a jalar bien. Y vamos a hacer el nudito. Jalando bien nuestras hebras. Vamos a hacer esto así. Vamos a jalarle más. Y vamos a hacer ahora el nudito. ¿Sí? Para que no se nos vaya a... Cortamos, miren, para que no se note tanto. ¿Sí? Y ya tenemos nuestro primer huequito de esta forma para que quede así. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Atrás de la orejita. Miren,
aquí a un costadito. Entonces vamos a ponerlo así y aquí a un costadito. Vamos a contar igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí, ¿sí? Y queremos ver que nos quede en la misma posición, de aquí a aquí, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a sacar nuestro, déjenme abro así para checarle más o menos dónde. Y voy a ingresar aquí en medio. Y voy a salir donde dejé marcado, donde quiero que salga la aguja. Igual vamos a contar 4 puntos a partir donde salió 1, 2, 3, 4 aquí. Y salimos por otro ladito. No es necesario salir en el mismo punto, salimos a un lado. Miren, ¿sí ven? Vamos a salir por otro lado, pero que no quede tan retirado, ¿sí? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Jalamos muy bien y jalamos muy bien. Ambos lados. Y vamos a hacer nuestro nudo. ¿Sí? Cortamos y escondemos con el pelito. ¿Sí? De esta forma. Y así nos quedaron los dos huequitos que estaban aquí. Ahora, para que están los dos huequitos de aquí de un lado, pero queremos que también se vea así. O sea, se vea la forma como si estuviera este churrito aquí. Ok, ahora para poner el del medio, aquí donde realizamos el último punto, ya en que agarramos 1, 2, 3, 4. Entonces aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. A partir de aquí, podemos ingresar. Yo creo que aquí vamos a ingresar para que se pierdan el color rojo. A partir de ahí del conteo que es del número 5. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5. Pero nos vamos a ir aquí abajo, no arriba. Ahí está. Dejando hebrita larga. Y aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Igual. Entonces voy a ingresar aquí. Y voy a salir a un lado de donde ingresé el otro. ¿Sí? Y vamos a jalar igual. Déjenme agarro este aquí porque... ¿Sí? Dándole esta forma para que se hunda. ¿Sí? Vamos a jalarle lo más que se pueda. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer el nudito. Cortamos. Miren, y así nos va a dar la forma de nuestro gorrito. ¿Sí? ¿Para qué, chicas? Para que se dé esa forma en la película, ¿sí? De cuando tiene el gorrito así como abombadito. ¿Sí? De esta forma, miren. ¿Sí? Ahora, aquí, chicas, para que nos dé esta forma el gorrito, de esta forma de aquí, vamos a darle unas puntaditas aquí, agarrando nuevamente nuestro hilo,
¿sí? Este hilo delgadito, ¿sale? Para coser va a ser con hilo delgadito y aguja lanera, normal, de la normalita. Entonces vamos a agarrar nada más un extremo a un extremo nada más. Sí, porque esta parte es la que queremos que nos quede, se podría decir así, que quede como recto. Entonces vamos a hacerle unas puntaditas aquí, de una hilera a la otra, de una a otra. Entonces vamos a tomar, déjenme meto por acá, para que se quede el nudito. Y vamos a tomar así punto por punto, ¿sí? Puntito por puntito, haciéndolo de esta manera para que nos quede de esta forma. ¿Sí? Para que se nos vea un poquito más recto. No se va a ver mucho, pero sí va a haber esa forma de verse así como... Aquí vamos a hacer el nudito. Vamos a cortar. De esta forma, ¿sí? Ahora vamos a agarrar nuestro silicón caliente. Yo voy a poner aquí alrededor silicón para poder pegar las patitas. Van a poner así su muñequito, su Mario Bros así sentadito, y aquí ustedes mismas van a ver dónde van colocadas las patitas. Sí, miren. Vamos a esperar que peguen un poquito. Agarramos la otra patita, de igual manera vamos a ponerle aquí en la orilla. Si ustedes quieren coserlas, pueden hacerlo, ¿eh? Ponemos el otro piecito hacia el otro lado, ¿sí? De esta forma, miren. Porque va sentadito este Mario Bros, ¿sale? Entonces ya colocado eso, vamos a colocarle los botones. Vienen siendo los botoncitos. Vamos a realizar los botones. Le voy a cortar las hebritas que ya no nos hacen falta. Vamos a colocarle un poquito de silicón. Y aquí en donde está el tirante vamos a colocarle un botón. Y así como coloqué yo vamos a colocar el otro. Ok, ya realizamos y pegamos los dos botones. Ahora, donde está el anillo mágico, eso lo vamos a poner hacia arriba. Vamos a buscar dónde quedaron el cierre. Y aquí está. Entonces, aquí es donde voy a poner yo un poco de silicón. Y voy a colocar la nariz en esta forma. No tiene que estar ni muy arriba ni muy abajo, ¿sí? Miren, así. Así va a colocar la nariz, que el anillo mágico quede hacia arriba. Vamos a esperar un poquito para que seque. Ya pegada la naricita, ahora vamos a pegarle los ojitos al costadito, ¿sí? Porque este bebé Mario lo tiene muy ajustadito a la nariz. Entonces vamos a ponerle silicón, que yo igual utilizo silicón.
Ponemos silicón y justadito aquí a un lado donde está la nariz. Colocamos el primer ojito. Agarramos el otro ojito. Colocamos silicón. Igual si ustedes quieren coser los ojitos, pueden hacerlo, si no pasa nada. Nos fijamos en qué línea va. Aquí así. Y aquí justadito, ¿sí? A un ladito van los ojitos. De esta forma. Ahora vamos a agarrar nuestra aguja y vamos a ensartar hilo negro, pero que quede delgado. Hilo delgadito negro para poderle hacer las cejas. Miren, como yo aquí realicé, bueno, desenredé este hilo cadeneta en una sola hebra, perdón, y voy a ponerle la cejita. Para la cejita, aquí donde está la línea del ojito, vamos aquí en la última línea, en esta línea que va aquí, vamos a contar a partir de aquí, de donde inicia, vamos a suponer que aquí va el ojito derechito aquí, entonces vamos a contar 3 puntos hacia acá, ¿sí? Vamos a contar 1, 2, 3 y aquí vamos a ensartar nuestra aguja. Entonces vamos a pasar nuestra hoja por aquí y salimos aquí. Y ahora vamos a contar, viene siendo 1, 2, 3, 4 y vamos a pasar un punto para acá, ¿sí? Miren, aquí va 1, 2, 3, 4 y brincamos uno hacia acá, ¿sí? Para que nos quede un poquito cisgadito hacia un lado. Entonces aquí nos metemos. De esta manera. ¿Sí? Que nos quede un poquito así. Y vamos a contar a partir de donde pusimos, metimos la hebra. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí vamos a hacerle de esta forma. Y volvemos a salir donde mismo. ¿Sí? Y ahora de aquí vamos a hacerle hacia abajo, ¿sí? Para formar esto así. Entonces vamos a ver y salimos aquí a un ladito. Y de separación de ceja a otra ceja va a ser 1, 2, 3, 4. Contamos 4 puntos. Vamos a ver si se ve centrado. Si no, le recorremos uno más. Creo que recorremos otro más, que sean 5. ¿Sí? Que sea 1, 2, 3. Déjenme ver que se ve la hebrita. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y hacemos exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y hacemos hacia un ladito. 1, 2, 3, 4. Volvemos a pasar por ahí. Y le damos hacia acá abajo. ¿Sí? Aquí. Entonces ya aquí perdemos. Y hacemos nuestro nudito para que no se nos vayan a salir nuestras piececitas. Perdemos hebra. Y cortamos, ¿sale? Miren. Ok, ahora vamos a ponerle el círculo de arriba. Voy a ponerle silicón. Ponemos el círculo de esta forma y como ya no voy a agarrar yo mi Mario Bronze
ahora voy a colocarle, yo siempre les he dicho, chicas, que ya cuando no vayan a tocar ya su Mario Bros es cuando vamos a pintar, ¿sí? La pintura textil, eso es, ya es cuando ya hayan armado todo su muñequito, que ya no tengan que estarlo agarrando para poderle poner la pintura, ya que si ustedes llegan a manchar su muñequito, un ejemplo, que la pintura se le manche en la nariz, en otra parte de otro color, ya no se quita. Ya no se quita, por más que tallemos, ya no se le quita, chicas. Entonces, aquí en el círculo vamos a colocarle la letra M. La letra M de Mario Bros. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner más gruesecita, que él tiene las patitas de la M más gruesas que la parte de arriba. De esta forma, ¿sí? Lo pintamos, dejamos que seque, ya no lo vamos a tocar y de paso le vamos a poner las lucecitas en color blanco. Como también es pintura, también igual ya no se va a tocar, chicas. Vamos a tocar, vamos a presionarle un poquito, que salga así un pedacito de color blanco. Ponemos, estas son las lucecitas de los ojitos, ¿sí? Ponemos en el otro lado. De esta forma. Y si nos quedó un poquito así movidito, vamos a acomodarle con la aguja. Más déjenme checar dónde dejé mi aguja. Con una aguja lanera, ya que tiene la punta chatita, vamos a acomodarle este ojito de esta forma, que se vea circulito igual que el otro, y le vamos a poner un puntito aquí abajo más pequeño, igual del otro lado, ¿sí? Un puntito más pequeño, de esta forma, ¿sí? Miren. Y lo vamos a dejar que seque para que ya no se debe de tocar, ¿sale? Vamos a dejar un poquito que seque, que ya no se toque el muñeco para evitar que manchemos la otra pieza, otras piezas de Mario Bros. Y bueno, chicas, pues hasta aquí mi video. Espero les haya gustado y lo vayan a realizar. Aquí está el resultado de Mario Bros bebé. Espero y les haya gustado, ¿sale? Les voy a decir cuánto mide. Mario Bros, ¿cuánto mide? Vamos a medirlo de la cachucha, chicas. De la cachucha a los pies. Mide 18 centímetros. De la cachucha a los pies, 18 centímetros. Déjenme ponerlo bien. De acá arriba de la cachuchita a los pies, 18 centímetros mide, chicas. 18 centímetros y este muñequito, que igual déjenme, ahorita está fresco, pero miden 18 centímetros. El muñequito 18 centímetros con la aguja del número 2.5 y con el hilo cristal de 2 hebras, ¿sí? Y bueno, pues hasta aquí mi video, chicas. Espero y lo vayan a realizar. Recuerden mandarme fotitos al grupo de WhatsApp, ya que haya estado realizado. Hasta luego, que tengan un excelente fin de semana.